En el video de hoy les traigo 3 secretos para la dirección de modelos. Quédate hasta el final porque vas a aprender sobre estas técnicas que te van a ayudar a mejorar muchísimo dirigiendo tus sesiones. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Omar, mucho gusto por si no me conoces. Todas las semanas estoy trayendo nuevo contenido con el único fin de ayudarte a que seas un mejor fotógrafo. Así que te invito a suscribirte y a que dejes tu comentario. La primera recomendación que les traigo es que las poses comienzan desde los pies. Asegúrate que cuando estés haciendo tu sesión de fotos y la modelo está de pie, asegúrate que tenga los pies siempre, que tenga un pie apoyado, que siempre esté correcto, derechito, en equilibrio. Y el otro pie asegúrate que lo tenga en una posición en puntitas. Esto te va a ayudar a ti que tu modelo se vea más femenina, que se vea mejor. Va a resaltar su figura de mujer. Si ves que la modelo está de pie, pero está incómoda o tiene los pies entrecruzados, esto no te va a ayudar en nada a que se vea bien tu modelo. Entonces, siempre asegúrate que la persona que está fotografiando tenga la posición de los pies correcta, que esté cómoda y que se vea que está en equilibrio. Esto te va a ayudar a ti que la persona pueda lograr una pose o que puedas transmitir la emoción que tú estás buscando específicamente en esa sesión. Siempre que estés dirigiendo tus modelos, si cuidas este tipo de detalles que son tan básicos, que son tan objetivos o que son muy específicos, ya la persona va a ver obviamente que estás consciente de que estás cuidando todos estos detalles, porque bueno, tú quieres obviamente lograr el mejor de los resultados y estás cuidando todos estos detalles tan pequeñitos. La segunda recomendación en esta lista es la postura. No voy a dejar de hacer énfasis en esto hasta que de verdad lo entiendas, que sepas que la postura es lo más importante que va a tener tu modelo. Entonces tú no puedes permitir que la modelo esté toda encorvada de hombros, o que salga con los brazos cruzados, o que se vea que está como encogida así de hombros, o que está toda retraída. Primero, porque esto va a demostrar inseguridad. Lo más probable es que esta modelo no tenga experiencia, y si no tiene experiencia, la persona no se va a sentir cómoda con su expresión corporal y esto va a transmitir un mensaje errado. Esto no te va a ayudar en nada a que se vea bien la persona. Todo lo contrario, a que si la persona tiene una buena postura y se ve que está dominando lo que está haciendo, esto te va a permitir a que la persona se vea elegante, que se vea bien. Esto va a hacer la diferencia, que la persona se vea muchísimo mejor. No se va a ver toda insegura, para que puedas transmitir esa expresión tan bonita de las personas cuando están seguras de lo que están haciendo. Eso va a ser una diferencia muy grande en tu trabajo. Y recuerda que si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte y darle me gusta con la manita para que YouTube se lo pueda seguir recomendando a otras personas interesadas como tú en la fotografía. Y por último, en esta lista, tienes que pensar de forma geométrica al momento de que estés haciendo tus composiciones. Cuando estás ayudando a tus modelos a dirigirlas realmente, si esta persona no tiene tanta experiencia, lo más probable es que esta persona termine luciendo incómoda, que no se vea a gusto con lo que está haciendo. Probablemente entonces vaya a esconder sus manos dentro de los bolsillos, o se vea muy estática y va a tener las manos hacia los lados de las piernas, o va a cruzar los brazos. Cuando estás ayudando a tus modelos en la dirección de las poses, entonces asegúrate de que sus brazos formen figuras geométricas. Por lo general, piensa en triángulos. Es mucho más sencillo si ubicas los brazos de tus modelos formando triángulos. Ve desde lo más sencillo y ya luego vas avanzando hacia posiciones un poquito más complejas con las posiciones de los brazos. De igual manera puedes complementarlo con las posiciones de las piernas. Esto te va a permitir a ti a que la persona tenga una mejor postura, como lo mencionamos en la recomendación anterior, pero adicional va a ayudar a que tu modelo sienta y se vea mejor, a que tenga más experiencia, a que se vea mejor sus fotos, y por supuesto que el cuerpo de la persona va a verse más en sintonía con todo lo que estás haciendo. Y esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, y te pido por favor entonces que compartas este contenido con personas que estén interesadas en la fotografía, porque seguro que les va a ser de gran utilidad. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Chao.